Hoy en A Solas Con tenemos un invitado de lujo. Nos hemos plantado en la casa de Manuel Sánchez Bracho, estamos aquí en su jardín, divinamente con este solecito que nos trae el día en Estepona, y vamos a hablar de toda su vida, de su trayectoria. Ha sido maestro, ha sido político, es escritor, una vida muy completa que nos va a resumir hoy pues de la mejor manera que pueda, y estoy segura de que nos va a encantar esta charla con Manuel Sánchez Bracho. Muy buenos días. Buenos días. Manuel, vamos a empezar hablando, yo creo que antes incluso de hablar de tu etapa de maestro, hablar un poco de tu infancia. ¿Dónde se cría Manuel Sánchez Bracho? Bueno, pues precisamente yo me crío en el lugar donde estamos ahora. Este era el campo de mi padre y aquí pues hacía las tareas de campo en un árbol que hay al lado, que yo le llamo el viejo algarrobo. Con 9 años soñaba, y todavía yo prácticamente no había ido al colegio, y mi primer maestro fue Ramón García, y allí pues empecé a estudiar. Se fue creando en mí una serie de inquietudes, alternaba en lo que era ese estudio de las primeras letras con el trabajo que un niño podía hacer en el campo, ¿no? Nosotros que hacíamos pues prácticamente todo, desde guardar ganado hasta recoger estiércol, porque los campos tenían que producir. Y bueno, realmente fue una infancia nada fácil, porque no era fácil la posguerra, fue difícil. Si a eso se le une que yo era muy jovencito cuando pierdo a mi madre, una niña con 39 años. ¿Qué edad tenías tú, Manuel, Yo tenía 16 y por debajo mía pues había tres niños más, mis hermanos, y bueno, salimos adelante. Muy jovencito marché a Málaga a estudiar porque yo soñaba. Quería pues aprender, siempre tenía una avidez muy grande por saber. Tampoco fueron fáciles el tiempo de estar en Málaga, no había dinero, había que alternar pues trabajo con estudio. Tenía yo 14 años y algo y ya estaba dando clases a una niña que la enseñaba a leer. Desde allí yo creo que empezó, digámosle, el deseo de querer ser maestro. Esa vocación, ¿no? Pero realmente esa no fue la causa principal. La causa principal es porque no se podía estudiar otra carrera más. Y entonces magisterio era una carrera fácil. Y era lo que menos tiempo se tardaba en terminar. Y bueno, pues me hice maestro. Quise fundar un colegio. Soñaba porque admiraba mucho la figura de Juan XXIII. Y realmente ese fue el nombre que le pusimos a Juan XXIII. Fui su creador, su primer director. Fui director durante 25 años de Juan XXIII. Después tomó la alternativa mi hermano José Luis. Y llegó un momento en que pensé que la vida me había dado mucho y yo tenía que devolverle ese algo que me había dado. Cuando me preguntaban algunos, ¿desde cuándo eres político? Y yo lo tenía muy claro. Yo fui político desde los 9 años. Desde que me di cuenta, cuando yo fui al colegio, cuando yo me di cuenta que había niños que podían tomar chocolate y yo pan con aceite. Cuando me di cuenta que los que estaban allí conmigo vestían de forma a como yo vestía. Entonces me di cuenta, y fue exactamente un día en que yo comprobé cómo mi padre estaba de sol a sol trabajando, y el padre de otro amigo, pues yo lo veía que estaba prácticamente todo el día sentado en el bar. Era una persona con dinero, muy buena gente, y era un armador de barco. Y en ese momento yo me di cuenta
la diferencia que había entre unos y otros. Y yo preguntaba, ¿por qué mi padre, trabajando de sol a sol, en esa pregunta que un niño podía hacerse, trabajando de sol a sol, ¿por qué tenemos esta situación y él, que no trabaja, tiene la otra? Y bueno, llegó un momento en que pensé que había que devolver a la sociedad lo que la sociedad me había dado. ¿En qué momento de tu vida es ese? Cuando llevas esos 25 años como maestro, ¿es cuando tú decides sumergirte plenamente en la política, o en qué momento es? Yo decido a los 27 años, era joven, yo era director del colegio y yo me daba cuenta que podía aportar algo al mundo de la cultura, que es donde yo siempre me he movido. Y bueno, fueron unas elecciones atípicas, porque fueron, digamos, casi las últimas elecciones que se hicieron en la etapa de la dictadura, y yo quería presentarme no por el tercio que nombraba el gobernador, ni por el tercio que nombraba los propios políticos locales. Yo quise presentarme por el tercio familiar. El tercio familiar era el que todos los vecinos nombraban a su candidato. Y llegó el momento que yo batí el récord de votos de cualquier persona que se había presentado a las elecciones municipales. Pero aún así, habiendo sido elegido, entre comillas, democráticamente, por al fin y al cabo fueron las cabezas de familia los que me eligieron, 6.000 y pico de votos me parece que saqué, pues yo, una de las primeras medidas que pedí cuando ya fui concejal, solicité al gobierno que se anulasen aquellas elecciones. ¿Por qué? Porque no eran democráticas. Y yo pedí que se volviesen a celebrar nuevas elecciones, evidentemente. Aquello causó en aquel momento, pues mis propios compañeros de corporación pues estaban... las manos a la cabeza, claro. Estaban a la cabeza, pero ¿qué está diciendo este loco? Y yo la verdad es que estaba convencido de aquello, y por eso precisamente lo hice. Y llegó el momento en que yo no me sentí representante del pueblo y dimití como concejal. No llegaron a admitirme la dimisión, porque entonces no podía dimitir, pero no obstante yo dimití, y aunque no me admitieron la dimisión, yo dimití. Y entonces llegaron ya la etapa predemocrática, fue dura, tuvimos que luchar muchísimo, y entonces a partir de ese momento me presenté a las elecciones y efectivamente salí elegido concejal, y bueno, fue una etapa bonita, a pesar de ser muy dura. Por eso cuando en este momento estoy viendo todo lo que está pasando, pues me indigno. Y me indigno porque se luchó muchísimo para alcanzar algo que poder ofrecer a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Y como cosas que están sucediendo, pues te hacen pensar que la gente se va desencantando de las políticas, se va desencantando del político, que yo quiero decir que todos no son iguales. Yo he conocido muchísimos políticos honestos, muchos. Evidentemente también hay frailes, y también hay maestros, y también hay militares, y también hay jueces, y efectivamente, digámosle, el ente al que pertenece una persona influye la persona a la que pertenece, ¿no? Y bueno, pues realmente durante una serie de años estuve en la política. Cuando yo te estoy hablando de aquella política, era una política en la que no se ganaba dinero. Era una política, Manuel, también en la que el político era una persona muy respetada dentro de su pueblo, dentro de su ámbito, cosa que a día de hoy... Sí, efectivamente, se ha perdido lo que es el respeto. Pero además yo pienso que es que los políticos no lo hemos ganado, Yo ya llevo una pila de años fuera de la política, pero
yo no quiero salirme de ese grupo que se han ganado eso. No. Yo creo que entre todos la mataron y ella sola se murió, ¿no? Aquí todos hemos contribuido pues a que la gente piense en que los políticos. Después que la gente salve al político que quiera. Pero hay algo fundamental y es que el servicio está por encima de todo, que el político tiene que humanizar la política. El ciudadano no es un ser que cada 4 años vota. El ciudadano tiene sentimientos, tiene sentires, sufre, padece, se alegra. Pues creo que el político tiene que alegrarse, tiene que sufrir, tiene que sentir los sentires de los ciudadanos, volcarse concretamente en ello. Yo recuerdo que decían que yo era un político un poco atípico, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo. Yo recuerdo que había un campeonato de mus donde iban los hombres y mujeres en pareja, pues en aquel momento yo recuerdo que fue el Club Náutico de Estepona, un lugar entrañable para nuestro pueblo. Y recuerdo que los hombres estaban jugando al mus y las mujeres pues estaban apartadas, pues no sé, el macho carpetobetónico jugaba al mus y la mujer pues tenía que hablar de eso. Y yo pues aquella noche me senté, primero porque no sé jugar al mus, porque me aburre ese tipo de juego. Eso es porque no has jugado nunca. No he jugado nunca, es verdad. Porque es muy divertido. Pero no lo había jugado y efectivamente no me atraía. Y me senté con las mujeres, pues estuvimos con las mujeres y tal. Y aquella noche yo escuché la frase más bonita que yo he podido escuchar en política. Y es, al final, una de las mujeres dijo a sus compañeras: ¿verdad que Manolo no parece alcalde? Y aquello era lo importante. O sea, te consideraban como parte de ellos. Y eso en política es fundamental. El político no es una persona que está en lo alto. Porque el que piense que en lo alto se permanece cuando él quiere, está equivocado. Estará en lo alto en tanto en cuanto el pueblo, que se dice que siempre es sabio, que no siempre es sabio, no siempre es sabio, es verdad. Pues los pueblos se equivocan, y lo estamos viendo en muchísimos momentos, y entonces vuelve a quitarlo de donde lo han puesto. Y entonces vendrán gente nueva que creen expectativas, que creen... A mí siempre me ha gustado ir dando paso a la gente. He confiado mucho en la mujer, desde la época de mi tiempo de enseñanza, cuando mis alumnos tenían 15, 16 años, pues yo recuerdo que les contaba. Evidentemente era algo esperpéntico, pero yo lo hacía, y yo le decía siempre: 2 ratones equivale a un gato, 2 gatos equivale a un perro, 2 perros a un caballo, 2 caballos a un hombre y 2 hombres a una mujer. Qué bonito. Evidentemente no es verdad. Un hombre equivale a una mujer y una mujer equivale a un hombre. Sí es cierto, y lo he observado siempre, que la mujer tiene una capacidad que nunca la ha tenido el hombre. Por eso yo siempre la considero, y la he considerado un poco por encima de nosotros los hombres. La mujer tiene la capacidad de observación. El hombre adolece totalmente de ella. La mujer tiene una capacidad muy grande de sufrimiento. El hombre no lo tiene. Yo no sé lo que pasaría si cada mes los hombres tuviesen un periodo menstrual. Y ellas lo soportan. Y lo soportan trabajando. Y lo soportan haciendo. Un hombre casi seguro que estaría metido en la cama. Yo siempre eso lo he valorado mucho.
Y la mujer tiene una capacidad de sacrificio muy grande, es muy voluntariosa y al final, acuérdate, tú puedes vivirlo, tú puedes vivirlo. El mundo será dominado por la mujer. Lo que yo espero y deseo es que cuando la mujer ocupe esos puestos ganados de verdad por la sociedad, no adopten la postura que el hombre ha adoptado durante cuando tantos años. Ha sido, quizá queden 25 años, pero sí es verdad, las mujeres sacan mucho más rendimiento en el estudio, en el trabajo y en todo. Y en política, puedo decirte que no le vuelvas nunca la espalda a otro hombre político de tu grupo. Sin embargo, puedes volverle la espalda a una mujer que nunca te dará una puñalada. ¿Cuántos años estuviste al final metido en política activa, Manuel? Pues desde los 27, aunque evidentemente anteriormente yo cuando era joven, pues sí, también hubo. Desde los 27, pues calcula hasta hace 8 o 9 años. Son muchos de política años. activa, muchos años, sí. Hubo un periodo en que dejé la política. Yo pensé que ya mi etapa había terminado, y yo en 2 o 3 ocasiones he querido dejar la política, porque pensaba que tenía que vivir, que tenía que hacer algo distinto, tenía que hacer lo que más me gustaba, que era la pasión de escribir, por ejemplo. Y entonces, pues, llegó un momento en que yo había pensado en dejar la política y en los últimos momentos, la persona que iba a encargarse siempre se echaba atrás. Y ya después en secretillo te diré a lo mejor a 2 personas con las que en 2 momentos determinados hubo a hacer. Y la última vez que entré en política, pues la verdad fue cuando a Estepona aparece el fenómeno Gil. Hubo una preocupación bastante grande y en ese momento pues yo ya decido hay muchas invitaciones, hay muchas peticiones y tal, y ya yo entro en política, que fue, digamos, la etapa en la que ya soy presidente de la Mancomunidad Municipio de la Costa del Sol, sustituyendo precisamente a Jesús Gil. Perfecto. Muchos años en Estepona, muchos años palpando las necesidades del pueblo, las necesidades de los vecinos. A día de hoy, en pleno año 2013, a comienzos, tenemos un equipo de gobierno que lleva 1 año y medio con una persona que no es del Partido Popular, pero no ha sido de los que hemos visto a lo largo de los últimos años. Una persona que llega nueva, que arrasa en las elecciones municipales. Va para 2 años ya. Desde fuera, como expolítico, ¿cómo se ve la gestión que está haciendo José María García Urbano al frente del ayuntamiento? Por lo pronto yo tengo que ser muy duro diciendo que Estepona tiene el alcalde que ha elegido. Nadie se puede llamar a engaño. Es más, casi nadie tiene, o al menos las personas que votaron casi no tienen derecho a quejarse, a protestar. Evidentemente, dentro de 4 años o dentro de 2 años y pico pueden hacer. Luego, partiendo de la base que Estepona tiene el alcalde que ha elegido, pues la democracia es así, de dura, de fuerte, y durante 4 años y además ha sacado una cantidad de votos enorme. Hizo desaparecer la presentación de esta candidatura, hizo desaparecer a otros grupos políticos. O sea que esa es la tremenda. Es cierto, cuando un partido socialista no lo estaba haciendo como tenía que hacerlo, y el pueblo eso lo castigó, pero lo castigó quizá premiando de una forma excesiva a otra candidatura. Yo nunca me han gustado las mayorías absolutas,
porque la mayoría absoluta da lugar a cosas que estamos viendo. Cuando no existe esa mayoría absoluta, tienes que negociar con los demás grupos. Yo, por ejemplo, pues yo no hubiese hecho el ERE de la forma en que se ha hecho. Se podía haber hecho, o sea, estaba claro que Estepona necesitaba disminuir el número de funcionarios o de trabajadores en el ayuntamiento. Eso nadie lo puede poner en duda. Pero se podía haber hecho de forma completamente distinta y sin perjudicar, digámosle, a muchísimas familias. Se podía haber cogido que sobran 200 personas, muy bien, se llega a un acuerdo con los trabajadores y se le dice, mire, 200 personas van a ir al paro y van a estar en el paro durante 2 años y a los 2 años vuelven al ayuntamiento y vuelven a marcharse otras 200. Eso hubiese sido una forma. El que 300 personas salgan del ayuntamiento, eso repercute en todo el municipio, porque son 300 personas que están comiendo, son 300 personas que... Pero además no solamente las 300 personas esas, sino el miedo que se crea en los 400 restantes, porque la imagen que se quiere dar es que, ojo, si a este le ha pasado, a los demás os puede pasar. Entonces ya aparece un servilismo, un sometimiento, pero un sometimiento que yo hasta llego a entenderlo, porque el miedo es muy grande y el miedo es libre, todo el mundo tiene el miedo que tiene. Entonces esa persona, ante el temor de que pueda pasarle lo mismo que ellos están viendo a sus compañeros, pues evidentemente empiezan a dejar de gastar, empiezan a dejar de comprar y eso va resintiendo en los comercios, va resintiendo realmente. Te he puesto el ejemplo del ayuntamiento, pero lo mismo que podía ser el ayuntamiento, podía ser cualquier otro ente. O sea, creo que las cosas hay que hacerlas pensando y sacarle el mayor rendimiento posible a las acciones que en cada momento el político que esté realmente lleva adelante. Eso es lo que yo te puedo decir. Y desde luego, la vida municipal no tiene nada que ver con la vida del político que se mueve en otro estamento. Político que se mueve a nivel de diputación, el político que se mueve a nivel de parlamento, a nivel de congreso, eso es totalmente diferente. Mire usted, la vida del político, del alcalde, del concejal, del ayuntamiento, se mueve a nivel de calle. Es una concomitancia la que tiene que haber entre ellos, entre el alcalde y los vecinos. Y eso no puede faltar. Luego es lo que hay que humanizar la vida. No ir a las casas de los vecinos cuando van llegando las elecciones. Hay que ir a las casas de los vecinos en cualquier momento determinado. Hasta comer con ellos, si hace falta. Y conocer qué es lo que... Porque se pasa mucha penuria, se pasa mucha pena en todos los momentos, pero en estos momentos de hoy todavía mucho más. Y yo hay cosas que no entiendo, que no puedo entender. Cuando llega la hora de los sacrificios, el sacrificio es para todo el mundo. El sacrificio no es para mí y para los demás, no. Yo hace unos días escribía un artículo desde mi Otero. Este es mi Otero, desde mi Otero. Y efectivamente yo decía que lo difícil que es ser solidario. Y yo estoy notando mucha mayor solidaridad entre la gente que menos puede que entre la gente que más puede. Por lo pronto, no puede seguir manteniéndose sueldos a lo mejor enormes en los ayuntamientos, inclusive hasta discriminados, unos más, otros menos, y ese desnivel, mire usted, aquí todo el mundo nos bajamos y todo el mundo tenemos que bajar al ruedo, porque en el ruedo es donde se está moviendo la gente que están pasando la canuta. Yo
antes de venir aquí, pues pasaba por la oficina del paro. Es triste. Y era ya tarde y había muchísima gente. Cuando hoy te dice que el número de parados en Andalucía ha aumentado y que el número de parados en nuestra comarca ha aumentado, pues para echarte a temblar. Y después te encuentras con la farsa de que tienes que oír y encima quieren que permanezcamos pasivos, indiferentes, y se molestan si encima se protesta. Y te dice, no, estamos en mejores condiciones porque en lugar de bajar los X o los 500 que bajaron hace un año, han bajado solamente 300. Pero mire, si es que aquí ya no queda más que bajar, si es que ya es imposible de bajar más. Entonces, para mí, como no haya una subida constante, la situación está mal. La situación está mal en España, y no es por pesimismo, sino por ponerle nombre y apellido a las cosas, y realmente no es lo que se nos quiere dar a entender. Y eso lo estamos respirando, lo estamos mamando día a día, y encima, que es lo grave, quieren que nos creamos que esto va mejor. El PSOE hablaba de brotes verdes, y aquí, sin decir la palabra brotes verdes, son brotes verdes lo que van apareciendo. Pues desgraciadamente no van saliendo los brotes verdes. ¿Qué me gustaría a mí? Por mis hijos, pues yo también tengo hijos, y sufriendo las mismas condiciones que pueden estar sufriendo otros hijos. Que yo conozco a políticos con sus hijos en paro. Y yo conozco a políticos que no. Entonces, el tema es largo, profundo, y había que hacer, pues, sinceramente, un análisis serio del tema. Claro. Otro de los asuntos que ha sido muy criticado por parte del Ayuntamiento ha sido la privatización o externalización de los servicios, algo que en determinados momentos en los últimos años se había planteado por parte de distintos equipos de gobierno, pero nunca se había llegado a hacer, salvo algunas excepciones. ¿Cree que es una buena fórmula para el Ayuntamiento el dejar que una empresa privada haga los servicios que siempre ha acometido el Ayuntamiento? En el momento que aparece una empresa privada, evidentemente tiene que ganarse su 15, su 20% como empresa que tiene que ganarse. O sea, si el servicio de agua vale X, al ayuntamiento está clarísimo que si una empresa lo coge, paga X más su tanto por ciento. Antes de criticar, como muchas personas saben que yo he sido alcalde de Estepona, pues tengo que dejar muy claro que mientras yo fui alcalde de Estepona, no se privatizó absolutamente nada, ni limpieza, ni agua, ni alcantarillado. O sea, esto quiero dejarlo claro para poder, digámosle, un poco hablar. Cuando yo fui alcalde de Estepona, y fui alcalde durante 5 años, o 6 años, pues no se privatizó nada. A partir de ahí ya empezaron a privatizarse. ¿Y cuál es la razón, Rocío, para que se privatice? Porque la excusa que dicen, no, es que los trabajadores y el ayuntamiento no trabajan. Si los trabajadores del ayuntamiento no trabajan, será porque no se le ponga a trabajar. Claro. Es cierto que hay una minoría, pero lo mismo que hay en el magisterio, y vuelvo a decir lo mismo que hay en la iglesia, y lo mismo que hay en todas las oficinas, hay el rácano, hay el que no da golpe. Pues mire usted, pues ese que no da golpe, ese es el que hay que castigar, pero no castigar, digámosle, no castigar a los demás. Entonces, esa razón que dicen que privatizar es porque rinden más, es por lo pronto reconocer por parte de quien sea de que no es capaz de hacer trabajar a las personas que están trabajando en el ayuntamiento.
y es un ejemplo. Realmente hay una razón en la privatización. ¿Cuál es? Pues muy bien. La razón es que cada vez que se privatiza algo, el ayuntamiento percibe X miles de pesetas, en aquella época, cientos de millones de euros, etcétera, 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 o 100, o 10, o 15, o 20. Y con ese dinero, el político de turno, y yo no señalo a ninguno, el político de turno, el político que haya llevado a cabo esas privatizaciones, lo que hace es, tiene un dinero para poder gastarlo, y yo no me meto si bien o mal, en poder gastarlo y en poder presentar una gestión, todo enfocado a la obtención o una prórroga en su mandato, ¿comprende? Y arreglo esto, arreglo lo otro, o lo gasto en lo que sea. Esa es la razón fundamental de las privatizaciones. Yo he conocido momentos determinados, he conocido alcalde o alcaldesa que no solamente no han privatizado, es que han rescatado servicios de privatización. ¿Y qué ha ocurrido? Ha llegado otro gobierno y ha vuelto a privatizarlo. Y me refiero exclusivamente, por ejemplo, al cementerio municipal. Entonces, siempre vamos a estar en manos de Aquagés, de Funespaña, y de cualquier empresa que venga a ganar dinero lícitamente. Pero después hay cosas que no se quiere entrar en profundidad. En el caso de Aquagés, la cantidad de cosas que ha venido y que vienen, me imagino que vienen haciendo con relación, porque falta humanidad, y aquí realmente a todo no se puede tratar con la misma vara, porque eso que dice justicia es medir a todo con la misma vara. Es cierto, pero es cierto en parte. Justicia es medir a todo con la misma vara, pero hay personas más altas, hay personas más bajitas, hay personas más gordas, personas menos gordas, personas enfermas, personas no enfermas, personas económicamente fuertes, personas que están muy mal, y entonces cada persona es un mundo, y hay que, y vuelvo a lo mismo, humanizar la vida municipal. El político tiene que saber conocer los sentimientos de la gente que tiene a su lado. Para terminar con el tema político, porque sé que te apetece mucho hablar sobre todo eso que tú escribes, pero sí me gustaría saber también qué te parecen todos esos proyectos tan maravillosos que vendió el Partido Popular en la precampaña, proyectos muy ambiciosos como el Gran Boulevard, el Gran Teatro de la Costa del Sol. A día de hoy no hay nada, salieron, en el caso del Gran Boulevard salió a concurso y ninguna empresa se interesó, o por lo menos ninguna empresa presentó su propuesta. ¿Son proyectos adecuados para Estepona o no hay que aspirar a tanto y hacen falta cosas más básicas de momento? Hombre, yo pienso que, por ejemplo, aquella suntuosidad del gran teatro que se iba a construir en Estepona, que iba a ser en parte costeado por Diputación, por una empresa de Valle Romano, etcétera. Vale, hablamos del anterior proyecto. Sí, estoy hablando de ese proyecto, eso se sabía perfectamente que no iba a salir adelante. Pero bueno, eso es vender humo, Yo prefiero tener un teatro de 120 personas o de 200 personas que no bestialidades. Ya habrá tiempo. Yo conozco localidades donde la propia Junta han hecho teatros enormes, monstruos, y la gente no van al teatro porque no se han mentalizado, o grandes centros de música, y la gente no van a oír música, no se ha educado para ello.
Yo no estoy en contra de esos proyectos interesantes, pero pienso que cuando se hace un proyecto interesante debemos de tener siempre algo seguro, y después siempre tendremos tiempo de seguir adelante. Vender humo es muy fácil, pero creo que la gente son las que tienen que darse cuenta quiénes venden humo y quiénes nos venden humo. Es que es así, de simple. Perfecto, vamos a dejar el mundo de la política, que quizás sea un poquito más aburrido que el de la literatura. Manuel Sánchez Bracho tiene en su haber varios libros, novelas, poesías, libros sobre flamenco. ¿Dónde empieza ese gusanillo por ponerse a escribir, Manuel? Bueno, yo lo primero que escribo es sobre Estepona. Y digámosles que los 2 primeros libros fueron de Estepona. Estepona Crónica Contemporánea y otro libro de Estepona, que Estepona... Tiene tantos libros que ni se acuerda. Son 22 libros. Pero mi primer libro fue eso, Encuentro con Estepona, fue mi primer libro, que es el que yo me estaba... Después continuó con otro libro, y eso es el libro, una recopilación de leyendas, de historias, de costumbres, de medio ambiente. Era un libro, digamos, muy general. Y la idea de escribir aquel libro fue pues porque en cierta ocasión yo iba por el pasillo y unos extranjeros se acercaron a mí, me dijeron que dónde podía comprar un libro de Estepona, y yo pues le dije que la acompañaba y me acerqué y los llevé a la librería López. Y le dije por la persona que estaba, Rafael, mira, que este hombre quiere un libro de Estepona. Me dice, libro de Estepona no hay. Y yo sentí vergüenza ajena en aquel momento. Claro, efectivamente. Y me hice el propósito, en aquel momento me hice el propósito de escribir un libro de Estepona. Empecé a investigar, no había nada. Empecé a investigar en archivos históricos de Sibanca, empecé a estudiar, me empecé muchas horas en el Obispado de Málaga, en fin, que empecé a trabajar, y al final pues salió eso, Encuentro con Estepona. Un libro que ha servido para otras muchas personas seguirse, que se han utilizado y se utilizan en los colegios, y después ese libro llegaba hasta la época del inicio de la guerra, al 36, y escribí la segunda parte de ese libro, que empezaba precisamente al terminar la guerra. Ese periodo histórico de la guerra civil no llegué a tocarlo, aunque mucha gente me han pedido que lo haga. Yo no lo voy a hacer, aunque sí lo tengo, evidentemente lo tengo escrito, pero eso no lo voy a publicar, al menos mientras yo esté, y ya me encargaré de dejar que eso no se publique, vale. Por los problemillas que siempre crean y tal. Ya empecé a escribir libros también sobre Estepona, sobre Sierra Bermeja, etcétera, etcétera. Y llega un momento determinado en que una de mis pasiones era el flamenco. Entonces yo pues le dediqué una etapa, ya terminada cuando ya yo dejé la política, pues a componer flamenco, porque me gustaba. Compuse 2 óperas flamencas, Se va la mar su voz y Sueños de libertad. Después recuerdo que también compuse homenaje a Lorca, bueno, Navidad flamenca. Todo eso eran composiciones musicales. Y después pues escribí un libro que era la biografía de un cantador que yo siempre había admirado, que era Rafael Romero el Gallina, y después escribí lo que dentro del flamenco, los entendidos en flamenco, considera un gran libro, que es Flamenco para Flamenco. Este libro se está presentando en este momento, primero se presentó en el Congreso Internacional de Arte Flamenco, y después se está presentando en las mejores peñas flamencas del país, ¿no? del país, desde Cataluña, Madrid, Sevilla, ahora dentro de unos días quizás sea en Cádiz, bueno, y esto, pues la Peña Bulería de Jerez de la Frontera, que fue hace cuestión de unos 3 o 4 meses. Las presentaciones de mis libros siempre van acompañados de una conferencia.
En el caso concreto del flamenco para flamenco, la conferencia es Orígenes del cante flamenco. Vale. También escribí una novela que era La Januquilla del Maestro La Verdad. La Januquilla del Maestro La Verdad para mí ha sido, digámosle, mi gran sorpresa, porque yo no pensaba que La Januquilla del Maestro La Verdad podía ser un libro que se podía estar leyendo en todo el mundo. Tú vas ahora a Tokio y puedes leer La Januquilla del Maestro La Verdad. ¿Se ha traducido incluso al japonés? No, traducido no, pero es que hay colonias enormes de españoles en Hispanoamérica, que el español es el idioma oficial de toda Hispanoamérica, pues se lee, dicen carrosquilla, no dicen, no, es cierto, se lee muchísimo. Entonces, esta novela yo la escribí en unos momentos muy duros para mí, en los momentos, y tú lo sabes, que yo sufrí un cáncer. Aquel cáncer me tuvo mucho tiempo, tenía que estar acostado, lo pasé muy mal. Y yo sabía que mi cuerpo, cuando tú estás tendido, normalmente se deforma, porque no lo haces trabajar. Y al menos yo quería mantener viva mi mente. Claro. Y yo siempre decía, cuando me ponga bueno, porque yo siempre estuve en la certeza de que me ponía bueno. Claro. Entonces yo decía, para cuando me ponga bueno, al menos mi mente tiene que estar viva y puede ejercitar a mi cuerpo. Y efectivamente así fue. A mí me ayudó escribir La Januquilla del Maestro La Verdad, que como bien sabes, La Januquilla del Maestro La Verdad es contar la vida de un personaje histórico, Jesús, en una época histórica que era cuando el Imperio Romano dominaba Israel, al pueblo judío, y entonces en un momento en que el pueblo de Israel necesitaba un Mesías. Cuando yo trato la palabra Mesías, nunca me estoy refiriendo a un personaje ni bíblico, ni personaje religioso, ni personaje divino. El Mesías era y lo que es, un personaje político. Te interrumpo un momento, Manuel, porque se me está viniendo a la cabeza algo de lo que hablábamos al principio de la entrevista, es la importancia que tú le das a la mujer. En esa novela se ve plasmado perfectamente Total. La importancia que le das a Marian, a la mujer de Jesús. En ese momento se le da un protagonismo brutal en la novela. Si te fijas, en el mismo plano, y quizás hasta un poquito por encima. Y en una zona, en un país, y hace 2000 años, cuando precisamente hoy día la mujer en el pueblo, tanto en el pueblo musulmán como en el pueblo hebreo, la mujer está de muchas formas muy por debajo. Es más, la mujer no podía hablar en Israel en la calle, ni tan siquiera estando su marido, menos sola. Y entonces Marianne, no solamente hablaba, sino es que se la ingenió para poder estudiar. Bueno, pues esta Januquilla del Maestro La Verdad, que es el tratamiento que yo hago, o la presentación del personaje de Jesús, pero no de un personaje divino, sino un personaje totalmente humano, con los sentimientos de un hombre, con las inquietudes de un hombre, con los sentires de un hombre, y es de lo que estoy convencido, es de lo que estoy totalmente convencido. Problemas en un momento hubo al principio, que decían que problemas con la fe. Quien ha leído La Januquilla del Maestro, la verdad, no se siente ofendido, todo lo contrario. Hay quien públicamente, a través de Facebook, a través de diferentes mensajes publicados con nombres y apellidos, han llegado a decir que gracias a Jesús, gracias a La Januquilla del Maestro, la verdad, ha llegado a conocer a Jesús. Y quien dice esto, por ejemplo, es una persona intelectual, profundamente creyente, cristiano, católico, y de los que profesan, digámosle, a diario. Y esto, el que lo diga una persona que ha llegado a conocer, yo a esa persona llegué a mandarle un mensaje y le dije,
¿qué has hecho todos estos años atrás? Y ella también de broma dijo, pues porque no había leído la Januquilla del Maestro de la Verdad. La Januquilla no solamente niega, sino confirma a que el ser más importante, el ser más grande que ha podido pasar por la tierra desde que el hombre es hombre y nos retrotraemos a la época del Nerdentalensis, hasta hoy día es precisamente Jesús. Y a ese personaje histórico yo he querido la importancia que tiene. La Januquilla del Maestro, la verdad, fue la primera parte y en este momento está terminada la segunda parte. ¿Para cuándo publicarla, Manuel? En este año. Solamente la han leído 3 personas. Yo recuerdo que tú fuiste una de las 3 personas, de las 2 o 3 personas que leyeron la Januquilla antes de ser publicada. Y mira, me comprometo ante las cámaras de que vas a ser la 4ª persona que lea el diario de Jesús. Yo encantada, porque además sabes que a mí me encanta eso de poner anotaciones por los márgenes. Sí. El diario de Jesús, con una portada muy bonita y con un contenido profundo donde realmente, porque aquí todo el mundo ha escrito su evangelio. Obsérvalo, hay 300 y pico de evangelios, evangelio de Tomás, de Felipe, de María Magdalena, el otro, pero nadie ha hablado del evangelio de Jesús. Bueno, pues Jesús tiene, si no con el nombre de evangelio, pero sí tiene su diario. Si él era un intelectual, como realmente era, que hizo desde los 12 hasta los 35, hasta los 33 años, pues evidentemente debió de dejar algo escrito. Bueno, pues ese es el argumento, desde que Marianne baja del Monte Tabor con ese diario de Jesús, hasta que lo encontramos hace 1 año y medio aproximadamente, en los fondos del pantano de Ricobayo, en Zamora. Lo vamos a dejar aquí, Manuel. Yo me voy encantada después de esta entrevista, sabiendo que voy a ser de las pocas privilegiadas que va a leer esa segunda parte de la novela de Manuel Sánchez Bracho antes de que salga publicada. Yo invito a todo el mundo que no haya leído la Januquilla del Maestro de la Verdad que lo haga, porque realmente es algo que impresiona. Muchísimas gracias, Manuel, como siempre un gustazo haberte tenido aquí con nosotros, en este caso en Andaluz Televisión. Es un gusto porque contigo se puede hablar de todo, desde luego. ¿Me permites que le diga algo al oyente, al menos? Por supuesto. Pues yo lo que quiero decir a quienes nos están viendo, pues que es la primera entrevista que hago desde hace bastantes años, y que realmente ha sido muy fácil, porque hacerla con Rocío es sencillo. Y yo aprovecho este momento para saludaros, enviar un abrazo muy fuerte y deciros que hasta luego. Muchísimas gracias, Manuel. Creo que con tu despedida tenemos suficiente. De verdad que ha sido un lujo estar sentada este ratito con Manuel Sánchez Bracho. Hasta la próxima semana.